Ya estamos en esta segunda ola de la pandemia y la verdad es que en la calle no parece que todos los peruanos fuéramos conscientes de esta situación. Es importantísimo que entendamos no solo las disposiciones del gobierno, un tanto laxas, para ser honestos, sino también que tenemos que cuidarnos, no solamente para cuidar a nuestra familia, a nuestro entorno, a nosotros mismos, sino para cuidar a nuestro prójimo, para cuidar a todos los peruanos. Hemos preparado un informe especial con la perspectiva del ex ministro de Salud, Víctor Zamora, respecto a lo que está ocurriendo ahora en esta situación gravísima en el Perú. No es que vamos a enfrentar una nueva ola, estamos en plena segunda ola. ¿Qué síntomas tenía tu papá? ¿Cómo así lo trajiste? Se agitaba, para nada hizo fiebre, pero el día de ayer entró con 39 de fiebre. Se ha invertido muy poco en los 20, 30 años últimos y es uno de los sistemas de salud más precarios de América Latina. Yo he ingresado hasta la puerta y hay un montón de personas en silla de ruedas, bastante jóvenes, incluso niños están en UCI. El año pasado teníamos la versión 1 del virus. Esta versión 2 que tenemos ahora es de altísimo contagio y por lo tanto nos enfrentamos a un peligro mayor. La temida segunda ola ya está en nuestro país. A pesar de las medidas de prevención tomadas por el gobierno, el avance del COVID parece no detenerse y ya los hospitales comienzan a llenarse al punto que casi no hay camas UCI a nivel nacional. Y aquellos que con suerte encuentran cama para sus familiares viven con la angustia de no saber de ellos una vez que pasan la puerta de emergencia. Señora, cuénteme, ¿desde qué hora está usted acá a las afueras de la emergencia? La verdad que acá estamos todo el día esperando información, pero por ejemplo en el caso mío es que mi papá está internado desde las 11 de la mañana del día de ayer, pero no nos dan información para nada. Me voy al portón, me voy para allá, pero me dicen sí, te vamos a llamar, me dicen, pero más nada. ¿Qué síntomas tenía tu papá? ¿Cómo así lo trajiste? Se agitaba, para nada hizo fiebre, pero el día de ayer entró con 39 de fiebre. 39 llegó, pero ya inconsciente llegó. Lo peor de todo es que ahora son los jóvenes y hasta niños los que caen víctimas de este terrible virus. Yo he ingresado hasta la puerta y hay un montón de personas en silla de ruedas, bastante jóvenes, incluso niños están en UCI. Así se encuentran los exteriores de las emergencias de los hospitales en Lima Metropolitana, con decenas de personas que esperan día y noche para saber algo de sus familiares. Incluso en muchos hospitales ya comenzaron a desfilar carros fúnebres, escenas que nos hacen recordar los terribles momentos vividos el año pasado. Yo escuchaba el día de ayer declaraciones de que nos encontramos en una situación similar a la de abril del año pasado. Efectivamente, similar solamente en el número de infectados y en que estos están creciendo rápidamente. ¿Cuál es la diferencia? En abril del año pasado el Perú estaba paralizado, teníamos cuarentenas orientadas a tratar de reducir el contagio. Hoy día no. Hoy día Perú es un país totalmente con la economía abierta, con la gente en las calles, propagándose la enfermedad muy rápidamente. Segundo lugar, en aquellos tiempos teníamos capacidad para crecer. Nosotros construíamos cerca de 15 unidades de cuidados intensivos todos los días, poníamos laboratorios porque teníamos capacidad todavía para ampliar nuestro potencial. Hoy día no se puede, no porque no se tenga camas o porque no se pueda construirlas, no tenemos ya recursos humanos para operarlos. En la primera quincena de este mes se reportaron más de 1.000 muertos, una cifra que superó la cantidad de fallecidos en abril del año pasado. Según el Ministerio de Salud, en esta última semana, un paciente ingresaba a UCI cada 52 minutos. Porque es enormemente desgastante estar al frente de una epidemia que te pone al frente de la crítica todos los días y por supuesto, de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Según el exministro de Salud, Víctor Zamora, encargado de liderar la lucha contra el coronavirus al inicio de la pandemia, al Estado le falta mano dura y decisión firme para poner freno a la expansión del COVID-19.
Sé que se enfrenta en este momento el gabinete una difícil decisión entre la economía y la salud. Y sobre todo porque en el gabinete hay dos posiciones muy claramente vistas. Una que encabeza el ministro de Economía y Finanzas en que no va a haber una segunda ola o que esta va a ser pequeña. Y por otro, la ministra Macetti diciendo por todos los medios que estamos ante una segunda ola, que esta va a ser peor entre febrero y marzo. Bueno, si va a ser peor entre febrero y marzo y no hay capacidad en los hospitales, nosotros deberíamos tomar las decisiones ya el día de hoy más efectivas para cortar el contagio. Y esas decisiones están siendo tardías, tímidas e incongruentes. Tardías porque debieron ser tomadas en noviembre. Tímidas porque 1 hora de ampliación del toque de queda o 10% de reducción del aforo no es suficiente para este virus que se está esparciendo rápidamente. Incongruentes porque en algunos lugares se toman medidas más o menos drásticas y en otros lugares, como Lima, no se están tomando las medidas que puedan detener la diseminación de esta enfermedad. Para Zamora, las medidas para los fines de semana dictadas por el presidente Sagasti simplemente son tibias e incoherentes. Si la medida del fin de semana está orientada a reducir las visitas entre la familia, la movilización de la gente, bueno, se debe mantener solamente los servicios esenciales, las farmacias, los hospitales y uno que otro servicio esencial durante ese fin de semana. Y debió ser tomado incluso antes de las Navidades. En Alemania, tomaron la decisión de entrar a cierre completo en el momento de mayor comercio, en el momento de las Navidades. Cerraron en diciembre y tomaron esa decisión de entrar en cuarentena poco antes de las Navidades y las prorrogaron hasta el día de hoy. Entonces, nosotros debemos ser un poquito más drásticos y coherentes en las medidas. Otra medida incoherente. Piura y Lambayeque están rojo en el mapa. Ancash está en rojo en el mapa. En el medio está La Libertad en amarillo. ¿Por qué se permite ir a la gente de amarillo a rojo? O de rojo a amarillo. No, si La Libertad está en amarillo, protégelo. No permitas que ingresen desde los rojos, porque justamente quieres evitar eso. Pero eso no se toma. Uno puede moverse en todo el país con libertad, independientemente si sea rojo, amarillo, verde. Y es que la pandemia del COVID-19 se ha convertido en la peor crisis sanitaria en la historia de nuestro país. Yo estoy de acuerdo que esta es la peor crisis de la sanidad nacional en todo el país, pero es una crisis aguda, en medio de una crisis crónica. El Perú invierte 3.5% de su Producto Bruto Interno al año para la salud. Durante todos los años, nuestra gente, nuestros compatriotas, tienen dificultades para entrar a los hospitales. Hacen largas colas desde las 3, 4 de la mañana para atenderse por su tuberculosis, para controlarse su parto, para hacer el control de crecimiento de su niño. Encuentran los establecimientos de salud cerrados, sin personal. Nuestro país vive una permanente crisis sanitaria. Hoy día se ha hecho mucho más evidente, pero nuestro sistema de salud necesita hacia adelante unirse, unificarse en uno solo. No podemos vivir con un Ministerio de Salud, sanidad policial, 3 sanidades militares, más el sector privado, todos separados, más 25 subsistemas de salud regionales. El ministro de Salud no es un ministro de todo el país. El mandato del ministro de Salud se acaba cuando empieza el Callao, donde hay un ministro de Salud del Callao. Eso tiene que terminar. Un sistema pequeño, precario, cortado en pedacitos, tiene que ser totalmente reformado y reconstruido. Eso ha sido mi mensaje cuando he sido ministro, de construir un sistema único público de salud, como lo tienen todos los países casi del mundo. Para Zamora, el trato al personal médico por parte de la ministra Macetti deja mucho que desear. Se perdieron muchos contratos de los trabajadores, que es un reclamo de la Federación Médica, del Colegio de Enfermeras, en el cual se cortaron miles de contratos en todo el país de los que venían trabajando, cuando estos deberían haber sido mantenidos, probablemente no en los hospitales que ya estaban vacíos, sino en el primer nivel de atención. Entonces, volver a contratar a todo ese personal, pagar las deudas, sigue siendo penoso que hoy día mantengamos deudas con nuestros trabajadores que han sacrificado tanto tiempo, esfuerzo, incluso sus propias vidas en esta pandemia, ¿no?
Todo parece indicar que a Sagasti le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones sobre la pandemia, y es que es justamente el exministro Zamora quien sabe en carne y hueso lo que cuesta tomar decisiones difíciles en medio de una crisis sanitaria. El año pasado, cuando tomamos estas medidas, nos criticaron durísimo porque habíamos sacrificado la economía. El precio de eso es abrir la economía, es el nivel de infectados que tenemos el día de hoy. Eso tiene que cambiar. Aún así, Zamora nos hace un mea culpa. ¿Cuál sería el mea culpa de usted? El no haber insistido con mayor fuerza en relación con la campaña comunicacional. Nuestra campaña comunicacional tuvo dos errores. Uno primero, que fue débil en su mensaje, o sea, el quédate en tu casa o cuídate primero, ¿no? Y segundo, que no fue diversificada. O sea, distintos grupos, distintas audiencias, distintas estrategias, distintos mensajes, y ser mucho más agresivo. Lamentablemente pecamos porque la dirección era vertical, pusimos casi todo el esfuerzo en el mensaje presidencial, que fue muy bueno, tener un presidente que comunicaba y movilizaba, pero no era suficiente. Necesitábamos movilizar otros comunicadores, otras voces, en transmitir la importancia de protegerse, sobre todo de la mascarilla. Sobre el uso de la ivermectina, el exministro sigue firme en señalar que dicho medicamento no es un producto 100% probado que ayude a combatir el COVID-19. Por ello, hace un llamado a las autoridades sanitarias a pronunciarse al respecto. Bueno, yo hago un llamado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y a su Facultad de Medicina. Hago estas dos universidades porque son las más ranqueadas en el mundo, están dentro de las élites universitarias mundiales. Hago un llamado al Colegio Médico e inclusive al Colegio Químico Farmacéutico y al Colegio de Enfermeras a que se pronuncien oficialmente sobre el uso de la ivermectina. Y que se pronuncien a favor o en contra, pero que lo hagan ya. No pueden darle espaldas al país y no pueden eximirse de su responsabilidad institucional de decir, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su Facultad de Medicina, se pronuncia a favor o en contra de este producto después de haber evaluado la evidencia. La Organización Mundial de la Salud, la FDA y el NIH de Estados Unidos, ni el CDC de Estados Unidos recomiendan su uso. ¿Ustedes lo recomiendan? Ustedes tienen que pronunciarse y lo tienen que hacer ya. No cabe duda que los días que se avecinan serán más duros debido a la pandemia y debemos tomar las debidas precauciones y evitar así un posible fatal destino. Pero hay una labor nuestra, nuestra propia cuarentena. Hoy día nos enfrentamos a un virus mucho más contagioso. Si usted sabe que contagia más, si usted sabe que ya no hay camas donde hospitalizarse usted o alguno de sus familiares, haga lo posible por no salir. Haga lo posible por salir exclusivamente para aquello que es necesario. Y si va a salir, protéjase y proteja a los demás. Actúe como si estuviera infectado. Póngase su mascarilla. Esta es una herramienta fundamental. Lleve su alcohol permanentemente y trate de evitar los lugares donde haya otras personas, porque esas otras personas pueden tener el virus. Haga su propia cuarentena en casa. Usted lo puede hacer, sabe cómo hacerlo, impleméntelo. Impleméntelo junto con su familia, con sus vecinos, con su barrio, pero hágalo. No tenemos más tiempo que perder. A todo esto se suma que la situación de las camas UCI es realmente grave. No hay camas UCI y la demanda de oxígeno medicinal sobrepasa la capacidad de producción. Es decir, aparentemente, como no estamos en un confinamiento extremo, sentimos pues que no hay pandemia y la realidad es la que hemos visto en este informe especial. Además, la situación, las cifras que tiene SINADEF también son sumamente preocupantes. Vamos a conversar sobre este dato que nos ha trasladado el doctor José Quispe. Él es médico epidemiólogo y ya se encuentra con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido a Ya es Hora. Vamos a poner el gráfico que usted nos ha mandado para que nos pueda ir explicando realmente
¿Cuán grave es la situación de esta segunda ola que ya estamos viviendo? Este gráfico elaborado por los chicos de Open COVID nos muestra los conteos de fallecidos por muertes no violentas desde que empezó la pandemia hasta la fecha. Como pueden apreciar, al inicio del año, en enero, en el primer día del año, teníamos más o menos un poco más de 400 fallecidos por día. Ojo, el día. Esto se conoce como el exceso de muerte. Es el indicador más confiable que tenemos. ¿Por qué? Porque confirmar la causa de cada muerte es extremo difícil. Y si ustedes miran las cifras del MINSA, tenemos casi, en ese lugar teníamos un ratio de, por cada caso confirmado, habían 3 no confirmados. Desde entonces se han ido incrementando las cifras poco a poco, luego más acelerado, hasta que empezamos a romper la barrera de los 600 fallecidos por día. En los últimos 4 días, entre el 17 y el 20, ya rompimos la barrera de los 700 fallecidos por día. Mientras que por el otro lado, el Ministerio de Salud reporta que recién hemos roto la barrera de los más de 100 fallecidos confirmados por día. Entonces, empezamos el año con 1 a 3, ahora estamos con 1 a 7. La curva, y los que escribíamos y advertíamos desde hace 2 o 3 semanas, cuando empezó la advertencia de la nueva variante, es de que los casos se iban a disparar, iban a incrementarse exponencialmente, y seguido a esa curva de casos, los fallecidos se iban a incrementar exponencialmente. Hay entre 3 a 4 semanas entre lo que se produce un caso y entre el que el caso fallece. Estas semanas, que es la 3ª de enero, hemos empezado a reportar los fallecidos, que son los familiares de todos los juergueritos de Año Nuevo. Ahora, el papá, la mamá, el primo, todos los que por culpa de esa gente responsable que no hizo caso a no ir a reuniones sociales, se contagiaron todos en la discoteca, fueron a la casa, ahora el papá está falleciendo, la mamá está falleciendo, el hermano y el primo están falleciendo. Doctor, ¿por qué usted cree, qué cree usted respecto a por qué el Ministerio de Salud no reporta lo que dice SINADEF respecto a las cifras reales del exceso de muerte? Si en realidad esto de alguna forma nos ayudaría a todos a entender que debemos extremar nuestro cuidado. Lo que pasa es que, y esto es un refrito del año pasado, ¿te acuerdas que en todo un momento hubo toda una fiebre por acusar al MINSA que está escondiendo las cifras? El MINSA no oculta nada, de hecho es lo más transparente del mundo en el sentido de que estos datos son datos abiertos. Uno entra en la base de datos, las descarga y puede hacer los análisis que quiera. Lo real es lo siguiente. El MINSA, como el Estado, reporta diferentes cifras. La oficial son los confirmados, pero adicionalmente reporta el exceso de muerte con los conteos de fallecidos por SINADEF. No está escondiendo nada. El hecho es de que estamos en una pandemia. Confirmar la causa de muerte es extremadamente difícil, requiere una autopsia. ¿Quién se va a poner a hacer una autopsia ahorita, no? Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Todos los indicadores tienen sesgos. El indicador más sesgado es el conteo de casos. Los conteos de casos, ahorita estamos por cada caso que se confirma, por lo menos hay 13 que no se confirman. Claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cero prevalencia estimada para Lima era 40% y teníamos los conteos de casos confirmados. Saca ese ratio y te sale ese ratio de 1 a 13. ¿Por qué digo que por cada caso fallecido hay más casos no confirmados? Porque tú restas a sacarse el ratio. ¿Cuántos fallecidos hay confirmados y cuántos en SINADEF? Si conoces un poco de modelamiento matemático, entiendes un poco de dinámica de enfermedades y conoces bastante sobre el COVID, que es todo lo que hemos aprendido el año pasado, haces una proyección informada, tiras los números y te salen unas cifras de espanto. La primera vez que hice el ejercicio me salió entre más de medio millón de fallecidos a fin de año si el gobierno no hacía absolutamente nada. ¿Qué hice? Le escribí una carta al presidente Sagasti. Señor, hello, la variante lo cambia todo. Y como bien dijo el ministro Zamora en la entrevista anterior, es otro bicho, es un super bicho. Las condiciones no son las mismas. Si el MINSA era frágil para enfrentar la primera ola, ahora está mucho más frágil para enfrentar la segunda. Y con esta fragilidad y estas deficiencias que teníamos antes. ¿Qué podemos hacer frente a esta proyección y a este cálculo que usted ha hecho, que muestran estas cifras que son realmente de terror? ¿Qué podría hacer el Estado? Porque, a ver, pensamos, se debería rastrear casos confirmados, pero eso no se hace. Se debería aplicar pruebas de forma masiva, pero eso
no se hace ni se va a hacer. La persona que tiene síntomas y tiene el dinero paga una prueba privada, pero las personas que no, porque viven del día a día, que es la mayoría de los peruanos, en muchos casos no saben que tienen el virus, este virus mutado ya, y que por supuesto se enteran cuando algún familiar presenta síntomas y se pone grave. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le sugeriría usted al gobierno hacer, doctor, ya que usted tiene tan clara la situación que se nos viene? Bueno, primero que nada, hay 3 cosas generales que hacer. En lo que es gobernabilidad, el gobierno tiene que garantizar las elecciones. Y la única forma que garantiza las elecciones es controlando la transmisión. Lo segundo, ¿cómo controlas la transmisión? Tomas decisiones basadas en evidencia. Si no tomas decisiones basadas en evidencia, metes la pata, sigues repartiendo ivermectina, te retrasas en la compra de las vacunas, no implementas las medidas de restricción estricta que se están recomendando, que funcionan en Europa, y los miras como de lejitos, ¿no? No, hay mucha chamba. Le dicen, usa los espacios abiertos, abra las playas, y no las abres. Por falta de presupuesto, por falta de ganas, porque los alcaldes no quieren trabajar. O sea, es de locos condenar a la gente y dices, las evidencias dicen, evita los espacios cerrados, abre los espacios abiertos, y en la práctica, ¿qué hacemos? Cerramos las playas, cerramos los parques, cerramos los ríos, y abrimos los casinos, los cines, los bares. Decisiones basadas en evidencia. ¿Qué hizo el presidente Biden? Ni bien tomó el gobierno, antes ya había anunciado, creó un consejo de ciencia con rango ministerial para tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. ¿Qué esperamos? Otro, y la última, y esta es más importante todavía, porque para poder controlar esta segunda ola necesitamos que la comunidad y el gobierno trabajen juntos. No hay forma. Las medidas se llaman restricción estricta, porque el gobierno lanza la restricción y que tiene que hacerla estricta es la comunidad. Entonces, ¿qué cosa implica en un país informal como nosotros? Fiscalizar. Si no fiscalizas, es un saludo a la bandera. Tú dices, toque de queda a tal hora. Anda, mira a ver cómo está peor la gente en la calle, entre fiesta y fiesta, y luego se quejan, oye, sí, pues no nos advirtieron, pero hace mucho calor, entonces saltamos a feriarnos, todo muy bien. Uy, se acabaron las camas UCI. Uy, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hermano. ¡Ay, gobierno, ayúdame! Mira cómo somos de locos cuando reaccionamos de esta manera. Pues acá tiene que entender la gente. El sistema de salud ya colapsó en 5 regiones. La próxima semana no van a ser 5, van a ser 6, 7, 8, 9, 10, hasta que todo el sistema de salud colapse. Como lo estamos comunicando en los diferentes foros, sí es cierto. Más del 80% de los casos de COVID se curan solos, solo con paracetamol. Por eso es que salen los mercaderes de la muerte a engañarte y te dicen, toma esta pastillita milagrosa, toma tu dióxido de cloro, toma tu ivermectina. ¿Cómo la tomas? Una cada 20 días. Una cada 20 días, por el amor de Dios. Y te dicen, ¿ves cómo te curaste? Te cura, ¿no? O previene el contagio, que esa es otra, doctor. Tómalo para prevenir. Y ese es el problema, ¿no? El problema del Perú es la informalidad. La informalidad deriva en automedicación. La automedicación es un caldo de cultivo para antivacunas, para vendedores de ivermectina, para vendedores de dióxido de cloro, para vendedores de cebo de culebra. Pues tenemos que hacer los científicos, ¿qué cosa? Tenemos que actuar responsablemente y tenemos que participar como solución del problema y salimos a los medios a comunicar. El año pasado no me vieron una sola vez declarando en los medios. Esta vez me ven comunicando en todos los medios. ¿Por qué razón? Porque la buena información salva vidas. Es importantísimo que los medios nos alíen con la comunidad científica y la comunidad científica contribuya a resolver el problema. Bien. Generemos buena información, mucha investigación que hacer. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, también el compromiso de tenerlo siempre que tengamos que tocar estos temas. Estuvo con nosotros el doctor José Quispe, médico epidemiólogo, diciéndonos, y esta va a ser la reflexión que vamos a hacer en el programa, cada vez que podamos, diciéndonos cuán grave es la situación. Las cifras continúan creciendo. ¿Y qué pasa? Las personas siguen
en las calles, se quitan la mascarilla, se relajan, porque ya nos acostumbramos a esta situación. Entonces, como si salgo a trabajar, a esta persona la veo con frecuencia, yo sé que se cuida, me voy a quitar la mascarilla. No, la mascarilla es su medida de protección para no transmitir el virus. Y además, ya los jóvenes saben perfectamente que sí, de 30 a 40 años, las personas con esta edad están también en las camas UCI. Hacemos una breve pausa y volvemos. Quédese en casa, haga usted su propia cuarentena. Esto es Ya es Hora. Vivimos en un mundo donde la tecnología se ha convertido en la base de nuestro desarrollo. Por eso, en el Centro de Altos Estudios San Judas Tadeo, nos preocupamos por llevarte una educación de calidad a través de la tecnología digital y a un precio justo. Nuestros más de 10 años de experiencia nos respaldan. Diversas empresas públicas y privadas ya confían en nosotros. Centros de Altos Estudios San Judas Tadeo. Juntos construyendo una mejor educación.